Bueno, no voy a tener el gusto de presentarles al doctor Rafael Moreno. Él es otorrinolaringólogo y tiene tiene el diplomado con el maestro, el doctor Rodolfo Lugo, ahí mismo en Monterrey. A partir de esta parte, vamos a empezar a ver cada una de las técnicas quirúrgicas. Gracias, Rafa, por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues muchas gracias al Colegio de Otorrinolaringología de Jalisco por la invitación y especialmente muchas gracias, Rigo, por la invitación de forma personal. Y bueno, vamos a hablar sobre algunas de las técnicas que ya mencionó el doctor Rodolfo Lugo y cómo han cambiado las cosas. Éramos felices y no lo sabíamos. Esto es en el 2017, precisamente el doctor Cajali, doctor Peter Baptista, el doctor Steve Amado, la doctora Pati Enríquez aquí atrás, sale muy atrás, la doctora Carolina Gutiérrez y su servidor, todos juntos en un vehículo sin cubrebocas. Ya cuando ves fotos así, hasta te sientes raro, ¿no? Como que, ¿qué hacíamos? Esta la tomamos hoy en la mañana, como ya ha cambiado todo. Y bueno, ya mencionó el doctor Rodolfo también acerca de la historia, no vamos a detenernos mucho en esto. Este es el paper original de Ikematsu. En los 60 ya se hacía la ubulopalatofaringoplastía, pero fue Fujita quien la retomó en los 80 y bueno, y todas las modificaciones que se han ido haciendo. Pero una cosa que también ya se mencionó, que por favor, si algo quisiéramos que se llevaran de todo este minicurso, lo más importante es vean cómo en una ubulopalatofaringoplastía los vectores van a tener, somos cirujanos, todos sabemos cómo se comportan los tejidos. Cuando tú haces una herida circunferencial, la tendencia va a ser a una contracción que va a cerrar eso. Entonces, lo que queremos no es eso, lo que queremos es cambiar los vectores para que nos abran, para que sean lateral, para que sea anterior, para que sea hacia arriba también, pero no queremos que sea así, ¿ok? Entonces, esto no, esto sí. Con que se vayan con eso, ya estamos del otro lado. Un breve recordatorio de la anatomía de la pared faríngea, la pared lateral. Tenemos principalmente el músculo que forma el pilar anterior, que es el palatogloso, el pilar posterior, que es el palato faríngeo, y el lecho amigdalino, que está formado por el constrictor superior de la faringe. Una cosa que a veces no tomamos mucho en cuenta es que aquí abajo el palato faríngeo se une con unas fibras del músculo estilofaríngeo. Entonces, por eso cuando trabajamos en la porción más inferior del músculo palatofaríngeo puede causar disfagia por un periodo bastante considerable. Entonces, hay que procurar no trabajar muy inferiormente o separar lo que vamos a trabajar de esto inferior. Ese es el raciocinio detrás de cortar, de hacer la miotomía para liberar, por así decirlo, esas fibras que son del palatofaríngeo. Entonces, a la hora de que tenemos que seleccionar a nuestro paciente, pues hay cosas que hacen que de plano digas, no le va a servir, ¿verdad? O sea, obviamente un paciente que tiene un problema de contenedor, por más que le muevas el contenido, no vas a tener un resultado adecuado. Entonces, hay pacientes que tienen mucho problema también de sobrepeso o una circunferencia de cuello muy grande. Desde luego que tampoco se van a ver muy beneficiados. O sea, a estos de entrada no les vas ni siquiera a pensar en ofrecer una cirugía. Vamos a suponer que pase ese primer filtro, que tú tienes un paciente que aparentemente no tiene esos problemas, o sea, tienes un paciente que tiene SAOS, tienes un paciente que te dice que no tolera el CPAP o que ya intentó el CPAP o alguna otra terapia y no lo tolera, que es mayor de 18 años y que tiene un riesgo quirúrgico bajo. Bueno, en ese paciente sí le puedes ofrecer alguna de las modalidades. ¿Qué otra cosa tenemos que buscar? De preferencia, un índice de masa corporal menor de 30, arriba de 35 es incluso una contraindicación. Y bueno, es importante al paciente que ya vas a valorar o ya estás pensando hacerle
una cirugía de sueño, pues que le hagas una endoscopía de sueño para que veas el patrón de colapso y el sitio de colapso. Esto de amígdalas grado 1, grado 2, el por qué preferimos eso, lo voy a explicar un poquito más adelante, más bien en la contraindicación, acá. El por qué una contraindicación relativa son hipertrofia de las amígdalas, porque a veces el simple hecho de quitarles, de hacerles una amigdalectomía a esos pacientes será suficiente para disminuir su índice de apnea o para quitarles incluso el ronquido. Entonces, estaríamos sobretratando al paciente cuando le hacemos una faringoplastía, al paciente que de todos modos con la pura amigdalectomía se vería beneficiado. Entonces, por eso es una contraindicación relativa. Hay que estudiar bien al paciente para ver si además de la amigdalectomía pudiese beneficiarse de una faringoplastía. Y bueno, algo de lo que habíamos mencionado, pacientes más de 35 de índice masa corporal, pacientes de más de 60 años, aquellos que tienen anomalías craneofaciales. Ahora, otra indicación, contraindicación relativa es la cirugía previa, pero es relativa no porque no debas de operar a pacientes que ya han sido operados con anterioridad. Obviamente, si fueron mal operados y puedes ofrecerles una mejor opción de cirugía, pues desde luego que puedes operarlos. Pero luego te topas con pacientes que fueron operados previamente y que físicamente, anatómicamente, aparentemente está todo bien, y es por eso que se vuelve una contraindicación relativa, porque entonces tienes que buscar alguna otra causa o el por qué no funcionó. Hay que recordar que las causas para que la vía aérea colapse no solo son anatómicas, hay también componentes funcionales del tono de la musculatura. Cualquiera ha tenido pacientes que les dicen, doctor, yo ronco nomás cuando tomo o ronco nomás cuando ando muy cansado, porque el tono de la musculatura está más relajado y la vía se hace más colapsable, ¿verdad? Su anatomía es exactamente la misma, no es que cuando tome su palatofaringio se suelte o su lengua se haga más grande, sino que la respuesta muscular es diferente y algunos otros parámetros que pudieran cambiar. Entonces, cuando ya tenemos al paciente en el consultorio, le hacemos su valoración y voy a adelantar un poquito el video. No sale la flechita para adelantar. Bueno, pues vamos a verlo así muy brevemente. Nada más lo que quería mostrarles era este paciente. También es un video prepandemia. Podrán ver que de hecho no estoy con guantes y voy a tocar en algunos puntos la nariz del paciente. Ahorita ya es casi impensable, ¿verdad? Estar tocando a un paciente y menos en su vía aérea sin guantes, pero bueno. Entonces estamos haciendo ahí maniobra de Müller. Vean cómo en el paciente despierto vemos ese colapso de las paredes laterales, que además después se confirma con la endoscopía de sueño, de la cual ya se platicó, y también ya se platicó sobre la clasificación. No vamos a ahondar mucho en eso, nada más quiero mostrarles esto, que es un colapso lateral a nivel del velo del paladar y un colapso lateral más bajo a nivel de la orofaringe, que son precisamente los pacientes que se van a ver más beneficiados de las cirugías de las que les voy a platicar yo el día de hoy, que es la recolocación de Lee, que es esta charla, y más adelante vamos a hablar de la de Cajali. Entonces, las dos son técnicas para tratar la pared lateral. Entonces, hace unos días platicando con un colega chileno, el doctor Cristian Bachelet, excelente cirujano de sueño y que además es cirujano maxilofacial, me comentaba ahí de unos principios que recopiló de grandes maestros de la cirugía de sueño, Cajali, Vicini, etcétera, y me pareció muy interesante compartirlos también con ustedes. Por ejemplo, el principio, el primero, no los vamos a poner cronológicamente, sino más bien como que en el orden en el que irían en una cirugía. El primer principio es pues, realizar una amigdalectomía con una máxima conservación muscular de la mucosa de los pilares tanto anterior como posterior. Luego, el segundo principio es la resección de la grasa supratonsilar, que también mencionó ya el doctor Rodolfo. Aquí vemos en el video cómo se hace esa disección y se reseca la mucosa con la grasa supratonsilar, ¿verdad? Obviamente sin quitar músculo. Tu límite inferior vas a dejar una capita de músculo, no se va a quitar todo ese pedazo de palato gloso.
Luego, el tercer principio es una disección meticulosa del músculo palatofaringeo, como también ya se ha mostrado, y de lo que vamos también a mostrar videos un poquito más extensos al respecto cuando hablemos de la faringoplastia lateral de Cajali. Y aquí, con el permiso de Cristian, un 3.1, ¿verdad? Que se hace en la versión de Cajali, el doctor inyecta triamcinolona, un esteroide de depósito en los pilares para desinflamar y reduce también el dolor posoperatorio. Y también vamos a ahondar eso un poquito más adelante. El principio 4 es cambiar esos vectores. Queremos que nuestro paladar se desplace anteriormente, superiormente y lateralmente. El quinto principio es que se busque zonas de referencias más rígidas, como lo es el ámulus, como lo es el rafe pterigomandibular. Y el sexto principio son las incisiones de descarga que van a permitir que esté más relajado la nueva posición del músculo palatofaringeo. Entonces, en el 2009 publica el doctor Lee su faringoplastía de recolocación para el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño. En su artículo original vienen estos esquemas. Básicamente se marca unos puntos que se denominan C, tomando, ahorita vamos a ver un video más adelante, pero tomando al palatofaringeo, lo pliegas, marcas hasta dónde llega y ese es tu C de ese lado, tu C de este otro lado, siempre cuidando que no sobrepase la altura del punto K y posteriormente hace una resección en elipse, quitando la grasa supratonsilar y luego unas suturas que van a anclar el músculo palatofaringeo sin disecarlo hacia lateralmente. Y bueno, en el caso de que haya úvulas largas, también se hace una resección de la parte, por lo menos la parte mucosa de la úvula. Esa es la técnica tal cual como está descrita. Pero vamos a ver un poquito de variación. Aquí podemos ver en superposición y con colores, más o menos qué es lo que vamos a modificar. Si se fijan, de este lado ya está elevado el palatofaringeo, ¿verdad? Y el espacio está más amplio que del lado que aún no se ha tratado. Ese es un esquema. Estos dibujos que también me parecieron bastante didácticos son de la doctora Karina Saldívar, ella está en Torreón y muy hábil para esto de los dibujos y también con su autorización se los comparto. Fíjense lo que les mencionaba, bueno, aquí está el punto K como referencia, entonces una vez que lo identificas, haces la amigdalectomía, vas a marcar los puntos C que deben de quedar por debajo del punto K, vas a rotar tu colgajo, tu músculo palatofaringeo, perdón, y después lo vas a suturar. Perdón. Después lo vas a suturar de afuera o de lateral, digamos, hacia adentro. O sea, primero atraviesa el palatogloso, después el constrictor, después el palatofaringeo y luego de regreso. Y así vas a hacer 3 o 4. En la técnica original se utiliza Vicryl. Realmente con el tiempo hemos notado que es un poquito mejor usar suturas monofilamento, el monocril. En el caso de la técnica de Lee, 2-0, porque o al menos así está descrita, porque es sin disección del músculo. La verdad es que con un 3-0 la mayor parte de las veces es suficiente cuando haces una buena disección del músculo palatofaringeo y te permite una mejor movilización. Entonces, prácticamente siempre usamos un monocril 3-0, no 2-0, y son 3 o 4 las suturas que se ponen. Y bueno, esto es bueno lo que ya les había explicado. Después se sutura la mucosa. Y vamos al video. Bueno, entonces, aquí está la úvula, pilares anterior y posterior. Del lado izquierdo está invertida la imagen para que se vea con la úvula acá arriba, ¿verdad? Normalmente cuando estás operando y estás a la cabeza del paciente, pues es una imagen al revés, ¿verdad? Tienes la úvula hacia ti. Entonces, ahí va. Perdón, le puse pausa. Ahí está. Entonces, fíjense cómo se levantan.
Aquí se van a marcar los puntos C, ahí va de un lado con el cauterio, y aquí está el marcado del otro, y luego se hacen unas cortes en la mucosa de forma elíptica uniendo esos puntos C con los ángulos que tienes, y todo esto se va a resecar. Toda esta mucosa junto con la grasa que está debajo de ella. Ahí se está disecando, respetando el músculo. Y bueno, el otro lado se repite. Lo que pasa es que no tengo aquí la flechita para adelantarle, pero ahí se está haciendo una disección del músculo palatofaringio, como ya describió el doctor Lugo. Y se están colocando las suturas de cefálico hacia caudal. Son 3 o 4 suturas, empezando por el palato gloso, pasando por el constrictor y llegando al palatofaringio. Ahí se anudan. Y esto se repite en ambos lados, obviamente. Ahí está hacia abajo. Posteriormente queda un poco de un área cruenta, justamente en las cúpulas de arriba de donde hiciste la disección de la grasa supratonsilar. Eso se puede cerrar con sutura también absorbible con puntos simples. Eso ya no tiene tensión y se puede sin problema. ¿Se fijan? Ahí, hacia de donde se había marcado el punto C, hacia la mucosa. Y se cierra. Y así, esa es la vista. Y bueno, se corta la parte mucosa de la úvula que está en exceso y se da un punto también ahí con sutura absorbible. Y fin del procedimiento. O sea, es algo bastante rápido, te lleva poco más que lo que te lleva la amigdalectomía. Esto es viendo desde abajo con un lente angulado hacia la nasofaringe para que se vea el espacio que hay retropalatal. ¿Qué complicaciones podemos tener? Bueno, la mayoría son temporales, como la regurgitación nasal, hay una insuficiencia velopalatina de forma temporal, realmente no hay cambios significativos en cuanto a voz, habla, etcétera, y la efectividad en el artículo publicado del Dr. Lee, en su artículo original, pues reportaba que los índices bajan en promedio de 41.6, que fue el promedio del grupo, hasta 12.6 eventos, lo cual pues es bastante esperanzador. Y esto es una técnica que que publicó más reciente, ya tiene un par de años, que es la suspensión, la palatoplastia de suspensión, que es para trabajar la línea, la línea media, no tanto las paredes laterales. En ella ya introduce o acopla a su faringoplastía el concepto de buscar una estructura de referencia rígida como es el ligamento pterigomandibular. Entonces, básicamente la cirugía consta de hacer una incisión supratonsilar, se diseca la grasa y se diseca hasta encontrar, déjenme pongo el láser de, a ver, acá, ok, hasta encontrar el músculo pterigomandibular y después se pasa una sutura que se ancla al pterigomandibular y se pasa hacia el palatofaringio y se sutura. O sea, es muy parecida, básicamente lo mismo, pero ahora utilizando el rafe pterigomandibular como una referencia más rígida, ¿verdad? El rafe pterigomandibular está más adelante que el palatofaringio, está más lateral que el palatofaringio y está más arriba que el palatofaringio. Entonces, si recordamos los dibujos del que dice que esto no queremos, que es la ulopalatofaringoplastía, y esto sí queremos, que son los vectores hacia afuera, pues el rafe pterigomandibular es una opción bastante lógica a tomar en cuenta para jalar hacia adelante, hacia arriba y hacia los lados.
aquí vemos también en el artículo del doctor Lee, en esa publicación, el cambio preoperatorio y postoperatorio. Vean cómo se ensancha hacia los lados, cómo se ensancha anteriormente. Fíjense, esta es una vista desde la nariz hacia abajo, hacia la orofaringe, previo al procedimiento. No se ve absolutamente nada. Posterior al procedimiento, vean el tremendo espacio que queda ahí, que incluso podemos ver el tubo endotraqueal, ¿verdad? Y en una radiografía lateral, fíjense cómo el espacio, aquí se ve, quizás se ve un poquito oscura, no sé si se lo alcanzan a apreciar, pero cuando vemos en una radiografía lateral el pre y el post, pues la columna de aire está bastante más ensanchada. También estos son los resultados en cuanto al índice de apnea y hipopnea de cada uno de los pacientes. En términos generales, todos mejoraron, todos los pacientes que incluyó en ese estudio de la palotoplastía de suspensión, y el dolor pues fue no tan importante. Prácticamente todos al día 14 ya estaban libres de dolor, y los primeros días del 1 al 3, bueno, era un dolor bastante tolerable. Sí había alguno que otro que se venía al 5 en la escala analógica visual, pero el grueso se mantenía por debajo de 3. Ahora, una cosa muy importante para decidir o para dictar si una cirugía tuvo o no tuvo éxito son unos criterios que pues pensamos que ya están un poco obsoletos, los criterios de Sher, que se publicaron en 1996, si no recuerdo, si en el 96, que establecían que para que tú dijeras que una cirugía era exitosa, tenías que tener una reducción de por lo menos 50% el índice de apnea, y además que quedara el índice de apnea en menos de 20, o sea, no una u otra, sino ambas. Es decir, si ustedes tienen un paciente con 104, lo operas y ahora tiene 25, pues según Sher no es éxito, porque no bajó de 20, ¿verdad? Claro que bajó tremendamente y el paciente se siente mucho mejor y tiene una mejor calidad de vida y duerme mucho mejor y ya no utiliza tantos antihipertensivos, etcétera, pero si juzgamos nada más a razón del índice de apnea y hipopnea, pues tendríamos que decir que no fue exitosa. O tienes un paciente que tenía 30 y ahora tiene 18, dices tú, oye, pues sí bajó de 20, pero no bajó a la mitad. Entonces, por eso son criterios un poco injustos que tengas que cumplir con los dos para que se considere exitosa, siendo que también en la clínica a veces ves pacientes que tienen un índice de apnea muy elevado, pero no están tan sintomáticos, y otros que tienen un índice de apnea bastante menor, digamos 30, y el otro tiene 80, ¿verdad? Se antoja pensar que el de 80 está peor, pero resulta que el de 30 tiene apneas que duran minuto y medio, y el de 80 a lo mejor son apneas de 15 segundos con desaturaciones no tan grandes. Entonces, por eso cada vez la tendencia es a que ya no se utilice el índice de apnea y hipopnea como el marcador ni de severidad del padecimiento, como tampoco de éxito del tratamiento, ¿verdad? Entonces, alguna de las propuestas que hay es esta que se llama Sleep Goal, que es por sus siglas, ¿verdad? Y esta toma en cuenta otros factores, no solamente el índice de apnea y hipopnea, sino también la reducción en el ronquido, el aumento en la latencia del sueño, que se reduzca o normalice la escala de Epworth, la mejoría en la ejecución, que son unas pruebas como de reflejos, que la presión sanguínea también baje, porque esa es una de las cosas que vemos en pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño, que a veces pueden tener hipertensión arterial. Desde luego se toma en cuenta los parámetros de oxigenación, y desde luego sigue estando el índice de apnea, no ha desaparecido, pero ya no es el único, sino es un conjunto de cosas que se deben de tomar en cuenta, y bueno, algunos cuestionarios de calidad de vida. Y por mi parte es todo. Al ratito vamos a platicar de la otra técnica. Muchas gracias.